buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos y amigos de esta nuestra amada parroquia del Patrocinio de Nuestra Señora de Guanajuato. En esta ocasión les damos la más cordial de las bienvenidas al módulo número 4 de nuestra Escuela de Formación de Agentes. Con el favor de Dios y con la ayuda de la Santísima Virgen María, vamos a iniciar este cuarto módulo, precisamente dedicado al estudio de María Santísima. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer profundamente la perseverancia de la mayoría de nuestros alumnos, así también como de nuestros formadores, que en el último módulo que estuvimos trabajando juntos ya de forma virtual a través de esta transmisión, se sirvieron ser puntuales, se sirvieron ser entusiastas, y muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares semana con semana. Todos ustedes son testigos, queridos amigos, que mientras estemos en tiempo de pandemia, mientras estemos en tiempo de contingencia, no nos será posible reunirnos de forma presencial. Y por esta razón queremos augurar que lo más probable es que todo este ciclo cuarto dedicado a María Santísima, las próximas 20 lecciones, las tengamos que vivir también de esta misma manera. Por eso quiero decir ya desde ahora y pedir como un grande favor tanto a ustedes, queridos amigos formadores, como a ustedes, queridos alumnos, empeñense mucho. Permítanos estar con ustedes cada semana para así poder entrar hasta sus hogares y ponernos en comunicación con ustedes. De esta manera ofrecerles los 20 contenidos del primer curso de Mariología y que ustedes puedan estar en contacto con nosotros a través de los cuestionarios, a través de los pequeños ejercicios que vamos a estar destinando para cada una de las lecciones. También quiero decir en un segundo momento que esta será la forma concreta en que nosotros vamos a estar recabando la evidencia lección tras lección. Oportunamente les he mandado un decálogo o un pequeño reglamento que habremos de trabajar juntos durante este tiempo de transmisión virtual. Doy también la más cordial bienvenida a todos los demás hermanos que se integran con nosotros, que ciertamente no han sido alumnos de nuestra escuela, pero que a través de los comentarios semanales han despertado un interés por seguirnos. A todos ustedes sean bienvenidos a nuestro martes de formación en nuestra escuela parroquial y con el favor de Dios iniciamos este cuarto módulo. Los invito para que lo iniciemos con nuestro momento de oración, poniéndonos en las manos del Señor y de una forma muy especial consagrarle este cuarto módulo a María Santísima, pidiéndole con la oración del Papa Francisco que nos siga ayudando y nos siga auxiliando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de reclutamiento en nuestros hogares. Que ella nos dé la fuerza, nos dé la paciencia y nos auxilie con la santa perseverancia. ¿Me acompañan a hacer la oración todos juntos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedemos pues reunidos y acompañados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos formadores y alumnos, para poder iniciar este cuarto módulo de nuestro itinerario formativo, quiero presentarles en primer lugar, a manera de ubicación, el momento y el lugar en que nos encontramos. Recuerden ustedes que desde el momento en que nosotros adoptamos este itinerario formativo para los discípulos misioneros, decíamos que era un proceso largo, que era un proceso que obedecía a muchas etapas en nuestro crecimiento laical, que el punto de partida había sido desde el momento en que nosotros recibimos el querigma, y después de haber recibido esa alegre noticia, entonces estábamos ya en condiciones de iniciar un proceso de conocimiento de nuestra fe tras los pasos de Jesús. La obra que adoptamos como itinerario formativo tiene 18 módulos de formación, divididos precisamente en esos 3 bloques. El primero de ellos, que es en el que todavía nos encontramos, se refiere, queridos amigos, a los primeros 6 módulos del inicio de una formación básica, a la que nosotros llamamos la formación básica en la conversión al Señor. Luego vendrá ya el proceso de la comunión, que serán también otros 6 módulos que habremos de estudiar juntos. Y finalmente, la última etapa de nuestro proceso formativo se lo dedicamos al acrecentamiento del servicio apostólico, y que serán los últimos 6 módulos que trabajaremos con el favor de Dios. Por lo pronto, nos ubicamos en este primer ciclo, donde los discípulos están trabajando en su propia conversión. Y del punto de partida que ha sido el querigma, e inmediatamente después el estudio de los primeros 3 módulos, el encuentro con la palabra, el encuentro con Jesucristo como sacramento del Padre, el encuentro con Jesucristo como predicador del reino. Ahora, mis amigos, lo que nos ocupa es iniciar este cuarto módulo en el estudio de la figura de la Santísima Virgen María como verdadera discípula del Señor. Las próximas 20 lecciones, entonces, a partir de hoy, las vamos a dedicar todas ellas al estudio de lo que llaman en la teología el estudio mariológico, el estudio o el tratado de la Santísima Virgen María desde el texto sagrado, pero también acompañado de las reflexiones del magisterio, de la profundización de la teología y sobre todo apuntalando en María Santísima nuestro modelo de seguimiento en la Iglesia como verdaderos discípulos. Sin más, adentrémonos pues al estudio de este cuarto módulo en esta primera lección. El tema primero del curso de Mariología que hoy iniciamos está titulado María de Nazaret, verdadera israelita y pobre de Yahvé. Solo como un recordatorio y haciendo una conexión
con el módulo anterior, vamos a decir lo siguiente, como enlace. Allí por favor me ayudan en sus casas, como quienes en esta tarde me acompañan a escuchar la lección, para podernos adentrar ya de lleno al estudio de la Mariología. Digamos juntos esas 3 frases que nos van a servir como enlace para la lección que ahora estamos iniciando. Primero, hemos descubierto que Jesús es el rostro del Padre y que lo esencial en él es el anuncio del reino. Ahora nos acercamos a una figura importante en la historia de la salvación y en la vida de la Iglesia, María, portadora de Jesús. Iniciamos nuestro acercamiento a María de Nazaret como modelo de creyente en quien se cumplen los rasgos del pobre de Yahvé. Y con este enlace, pues ya tenemos entonces conectado nuestro último estudio de la Cristología y del Reino de Dios con la figura de la Santísima Virgen María, a quien ahora comenzamos a ver. Para esta primera lección les proponemos este doble objetivo. Allí en casa lo repiten conmigo para afianzar lo que pretendemos en esta lección. Digamos juntos: descubrir en la persona de María la espiritualidad de los pobres de Yahvé, reconocer a María como modelo de creyente. Y con este doble objetivo, entonces vamos a desarrollar en 8 puntos la lección de este día. El encuentro con la palabra. 2 textos que nos ayudan a adentrarnos en el contenido de esta lección. Es el profeta Sofonías y es el profeta Miqueas, ambos profetas del Antiguo Testamento, como ustedes lo saben muy bien, y que los ubicamos en los tiempos del exilio, en los tiempos en donde el pueblo de Israel vive grandes penurias, sobre todo la esclavitud, el abuso, la soberbia y la prepotencia de los poderosos sobre ellos. Los profetas animan al pueblo con las siguientes palabras. Dice el profeta Miqueas: entonces el resto de Jacob será en medio de pueblos numerosos como un rocío que viene del Señor, como lluvia que cae sobre la hierba, que para nada depende de los hombres. Y Sofonías dice: yo dejaré en medio de ti un pueblo sencillo y humilde, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá más iniquidad, no dirá más mentiras, ni hablará con falsedad. Veamos cómo ambos profetas utilizan esta palabra, el resto de Israel. Y esta palabra, resto de Israel o resto de Yahvé, es uno de los términos que vamos a estudiar brevemente en esta primera lección. ¿Qué es el resto de Israel? Comenzamos diciendo que en el Antiguo Testamento, en los escritos del Antiguo Testamento, aparece frecuentemente este término, el resto de Israel. Aquí tenemos que decir entonces puntualmente que este término tiene significados distintos a lo largo de la historia del pueblo de Dios. En un principio, el término resto de Israel se refiere al grupo de hombres y mujeres que han sobrevivido o que se han sobrepuesto ante grandes calamidades. Si les gusta la comparación, el resto de Israel se le puede llamar también los sobrevivientes
de la calamidad. Una calamidad puede ser pues una invasión, una guerra, una enfermedad, una plaga, una epidemia, una conquista, cualquier desgracia que le ha sobrevenido al pueblo. Los que han logrado sobrevivir o sobreponerse a esa calamidad, a ellos se les llama en primer término, ellos son el resto, los que quedaron de Israel. En un segundo significado, el resto de Israel también se refiere a esa selección de personas, a ese grupo del pueblo que se mantuvo fiel al Señor pese a cualquier dificultad. Pudiera yo decirles a ustedes, son los perseverantes. Si en un principio dijimos que el resto de Israel son los sobrevivientes de las calamidades, en este segundo término también podríamos decir son los perseverantes ante las dificultades. Ustedes y yo, sobre todo, queridos amigos, en estos días y en estos tiempos que nos ha tocado vivir, lo podemos entender un poquito más. No todos perseveran, no todos resisten la situación que estamos viviendo. Pues bien, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles vividas por el pueblo, quienes perseveraban a todo esto eran llamados también el resto de Israel. Y finalmente, el resto de Israel también se designa para aquel pequeño pueblo, aquella porción del pueblo heredera y depositaria de las promesas de Israel. En otras palabras, el mismo pueblo de Israel, el pequeño pueblo que quedaba a lo largo de los siglos y de las épocas, los auténticos israelitas que quedaban, a quienes se les habían hecho las promesas de parte de Dios desde un principio. Ojalá que ustedes puedan ir observando esa triple significación del término resto de Israel, porque al final diremos una palabra sobre eso en nuestro cuestionario. En medio de las persecuciones y también de las grandes amenazas de exterminio, podemos ver en la historia de la salvación cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Jesús, continuamente tuvo que sufrir este tipo de tragedias. Persecuciones, invasiones, esclavitudes, exterminios, deportaciones. En todas estas circunstancias Israel siempre tuvo conciencia de que era el pueblo de Dios y de que ese pueblo de verdad no desaparecería del todo. Siempre quedaría un pequeño resto, un futuro. Israel no podía ser aniquilado porque era pueblo de propiedad divina. En este sentido, se habla pues del resto de Israel, el pueblo de Jacob, el pueblo de Judá, el pueblo de los patriarcas, el pueblo de Dios. Este pequeño pueblo es el grupo que se salva después de la tragedia, como hemos dicho, y esa conciencia la tendrá el pueblo. Los que perseveramos, los que aguantamos, los que resistimos, nosotros somos el pueblo de Dios. Más tarde veremos que el término resto de Israel también se va a volver a mencionar en los escritos del Nuevo Testamento. Sobre todo, allí el apóstol San Pablo hará constante mención de este término. Y recuerden ustedes que el apóstol San Pablo pues también es un verdadero israelita y que él mismo se considera también
del resto de Yahvé. San Pablo, en algunos de sus escritos, aplica el término resto de Israel, pero ahora a los discípulos de Jesús, porque el nuevo Israel es ahora la iglesia de Cristo, los apóstoles del Señor. Y ese resto de Israel, ahora perteneciente a Cristo, dirá el apóstol San Pablo, son aquellos que han fundamentado su esperanza en la salvación que les ha traído Jesús. Ya en otra ocasión quizá tendremos tiempo, queridos amigos, para dar un recorrido a través de la historia de la salvación y de la historia del pueblo de Israel, cómo fue que esta terminología se fue adaptando al pueblo a lo largo de los tiempos y de las épocas. Por lo pronto baste decir esto con estas significaciones del término el resto de Israel. Pero también nos vamos a encontrar ahora con un término casi idéntico, pero que también se maneja dentro de la Sagrada Escritura. A ese resto de Israel que nos hemos referido, se le va a dar más adelante otro término. El resto de Israel, hemos dicho, son aquellos que se han mantenido fieles a Dios y a su alianza, que siempre han confiado en el Señor y en sus promesas. Este pequeño grupo fiel se ha convertido en el servidor de Dios, y bien pronto este pequeño resto que se ha mantenido fiel a Yahvé a pesar de las situaciones y de las circunstancias, bien pronto comenzará a denominarse también el pueblo de los pobres de Yahvé, o los pobres de Yahvé simple y sencillamente. Este pueblo llamado los pobres de Yahvé tienen ahora una característica muy peculiar. Se les llama pobres de Yahvé precisamente por eso, porque se han forjado en las miserias y en los sufrimientos. No solamente llevan el término pobre como un apelativo, sino que verdaderamente lo son. Estos pobres de Yahvé que siguen siendo el resto, pero que ahora han pasado por estas tribulaciones de miseria y de sufrimiento, de ahora en adelante recibirán este término, los pobres, llamados también los Anawim o los Anabim, los desdichados, los que se encuentran encorvados, destrozados por todas las miserias y sufrimientos. Allí, a propósito de este término pobres de Yahvé, nosotros les entregamos en un recuadro una explicación un poquito así más concreta de este término para que ustedes no lo pasen por alto. Hablar del resto de Israel o de los pobres de Yahvé, que en un momento determinado podemos decir que son términos análogos casi idénticos, podemos decir ahora de ellos que el término pobres de Yahvé tiene características muy propias. En primer lugar, los pobres de Yahvé son auténticamente gente pobre, viven en una pobreza real a causa de la ausencia de bienes materiales, de la ausencia de alimento, de la ausencia de vestido, y también a causa de sus desgracias, las enfermedades, las persecuciones, la orfandad. Los pobres de Yahvé literalmente no tienen nada, ni material ni anímicamente, están despojados de todo, pero como lo veremos un poco más adelante, tienen algo valiosísimo, su confianza en el Señor.
La segunda característica de los pobres de Yahvé, después de su pobreza real, es su humildad. Esto significa lo siguiente: siempre han sido humillados. Las circunstancias de la vida, las amenazas de los prepotentes, los caprichos de la historia, a este grupo los han dejado sin nada. Ellos conocen en carne viva la experiencia de la humillación. Y esta humillación los ha hecho a ellos precisamente con esta actitud, humildes. No tener nada, no contar con nada, y por tanto tienen la conciencia de que ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. Están totalmente desvalidos y al mismo tiempo reconocen esta miseria y esta incapacidad, pero también reconocen su situación de pecado. Reconocen su experiencia de miseria y de opresión, y luego entonces su única salida, luego entonces su única alternativa en su humillación, en su humildad, es invocar y es pedir a aquel que sí los puede librar. Por eso, la tercera característica del pobre de Yahvé es su experiencia de fe y abandono absoluto en Dios. Esto es, que la conciencia que los pobres tienen de su propia limitación hace que ellos busquen en Dios, en Yahvé Todopoderoso, su auxilio y su defensa, y tienen la profunda certeza de que de Yahvé vendrá su salvación. Su confianza solo está en el Señor, y su confianza es sin límites. En Él han puesto sus ojos, como lo cantan los salmos. En Él esperan solamente el día de la salvación. Ellos experimentan la suerte del esclavo que siempre está al pendiente de que llegue el amo para liberarlos. Podemos ver esta experiencia de los pobres de Yahvé o del pequeño resto de Israel y su situación psicológica, su situación anímica, hasta su situación espiritual. Lo podemos ver frecuentemente, queridos hermanos y amigos, cuando nosotros leemos los salmos, cuando repasamos los salmos, inclusive cuando celebramos la divina liturgia y escuchamos los salmos que se nos ofrecen, sobre todo en los domingos. Podemos en más de alguna ocasión identificar uno de estos salmos: la oración del perseguido, la petición de auxilio del inocente, la plegaria del pobre, del abandonado. Allí el libro de los Salmos nos ofrece muchos ejemplos y muchos testimonios de cómo están presentes los pobres de Yahvé en estos cantos sagrados. Por ejemplo, allí en los Salmos descubrimos varios rasgos de estos pobres de Yahvé. Existen algunos salmos, como el 69, en donde se expresan las aspiraciones y los deseos de un pobre que espera tiempos mejores. La confianza absoluta en el Señor. O en el Salmo 86 o en el Salmo 34, donde se menciona claramente que los pobres de Yahvé son a la vez sus amigos y también sus servidores. Ellos se refugian con profunda confianza en Dios y ellos gozan de una profunda certeza y seguridad en Yahvé porque ellos temen a Yahvé.
Decíamos hace unos instantes que también el término pobres de Yahvé también se manejó luego en el Nuevo Testamento, pero ahora con una denominación distinta. Ahora esos pobres, esos humildes, están referidos al Mesías, a Jesús el Señor. Los pobres de Yahvé en el Nuevo Testamento tienen una presencia muy clara en personajes concretos que, venidos desde las tradiciones veterotestamentarias, ahora se hacen presentes en los albores de la salvación. Y los escritos neotestamentarios nos dan algunas muestras de personajes de carne y hueso con estas características que hasta ahora hemos comentado, pero que ahora están aquí en la plenitud de los tiempos, con las mismas esperanzas, con los mismos deseos, con las mismas expectativas que sus antepasados durante siglos estuvieron esperando a que se cumpliesen estas promesas. Miren, entre algunos personajes que nos ofrece el Nuevo Testamento, pertenecientes a estos Anahuim, a estos pobres de Yahvé, podemos identificar algunos muy en concreto. El matrimonio de aquellos ancianos, Zacarías e Isabel, los futuros padres del Bautista, aquel matrimonio de ancianos que vivían tras las montañas de Judea, que ustedes recordarán muy bien, nos narra el Evangelio, y que durante toda la vida, dice la Sagrada Escritura, permanecieron fieles al Señor, esperando la venida del Señor y el cumplimiento de las promesas. De Zacarías y de Elizabeth o de Isabel se dice lo siguiente: hombres irreprochables a los ojos de Dios, obedeciendo a Dios en todos los mandamientos, cumpliendo los preceptos y esperando en el Señor. Los relatos de la infancia, del nacimiento del Bautista en el Evangelio de San Lucas dejan perfectamente claro el perfil de esta pareja de ancianos. Pero también aparecen otro par de profetas, el anciano Simeón, aquel hombre justo y piadoso que toda la vida esperó el consuelo de Israel, esperó la llegada del Mesías. Él estaba cierto de que no moriría sin haber visto antes al verdadero Mesías del Señor. Recordarán ustedes muy bien ese pasaje, el día de la presentación de Jesús en el templo, cuando en el umbral de la puerta lo tomó en brazos, y entonces en aquel bendito cántico del Nunc Dimittis, Simeón canta las maravillas de Dios por haber cumplido sus promesas. Y en ese mismo pasaje, una anciana profetiza, Ana, que no se apartaba del templo ni de día ni de noche, dando culto al Señor con ayunos y oraciones, y a sus 84 años de edad perseveraba en la espera del Mesías, en la llegada del Señor, en el cumplimiento de las promesas. Estos personajes tan emblemáticos en los evangelios de la infancia nos dan a entender, queridos amigos, que ya en los mismos tiempos de Jesús todavía existían muchas personas que esperaban ciertamente las promesas del Mesías, independientemente que luego, por los datos históricos y por los rasgos que nos regalan los evangelios de la infancia, parecería que muchas personas en los tiempos de Jesús como que vivían distraídos de esta situación. La verdad es que muchos otros permanecían fieles, permanecían expectantes, permanecían atentos, y a estos que esperaban y aguardaban, a estos se les llama con propiedad
los Anahuim del Nuevo Testamento, los pobres de Yahvé que aguardaban al Señor. Una última figura de este grupo de personajes que venimos comentando la encontramos precisamente en Juan el Bautista, aquel que, como dicen los evangelios, estando todavía en el vientre de su madre, saltó de gozo por la visita del Salvador. Juan el Bautista, ya convirtiéndose en un hombre consciente, en un hombre maduro, en un hombre con autoconciencia de su ser y de su quehacer, Juan el Bautista es el último eslabón de la historia de los profetas que esperó las promesas del Señor y que aguardó el momento claro de la presencia del Mesías en este mundo. Juan, hijo de Zacarías y de Elizabeth, también pertenece a este grupo de los pobres, a este grupo de los que esperan en todo momento, a pesar de lo vivido y a pesar de las circunstancias, el cumplimiento de las promesas. Así, queridos amigos, llegamos a la figura central de los Anahuim, a la figura central del resto de Israel, a la figura clave de los pobres de Yahvé, a la Santísima Virgen María, Señora nuestra. María pertenece a este grupo del que venimos platicándoles ahora. Ella está emparentada con Elizabeth. Es cierto que los evangelios canónicos no nos narran absolutamente nada de la infancia de María, pero a través de los evangelios apócrifos, que recordarán ustedes allá en el módulo primero, en el acercamiento a la Biblia, ya dijimos una palabra sobre estos textos en los evangelios apócrifos. Nosotros tenemos un tesoro bastante interesante sobre la historia de la infancia de María, de sus padres Joaquín y Ana, y de la forma en que también vivían los padres de María, muy semejante a la forma en que vive Elizabeth y Zacarías. Pertenecen al mismo grupo de los Anahuim. Pues bien, María pertenece a este grupo de los creyentes. Ella es una verdadera israelita. Ella también es del pueblo de Dios, elegido desde el Antiguo Testamento. Ella es descendiente de los hebreos. Es una mujer judía con todos los derechos y con todas las expectativas y esperanzas. También ella pertenece a los pobres de Yahvé. Ella está en la constante espera de la venida del Señor. Ella es la más grande de los Anahuim. Y toda la vida de María expresa su deseo de esperar en el Señor y de poner toda su vida bajo la voluntad de Dios. Allí en los evangelios de la infancia, sobre todo en el misterio de la Anunciación, recordamos cómo se trata de una jovencita de escasos 14 o 15 años, en la edad de que las mujercitas judías estaban ya listas para casarse. Vemos en ese pasaje de la Anunciación la presencia del enviado de Dios y la expresión de María ante la visita de aquel extraño personaje. Luego la veremos también en el misterio de la visitación, cuando, trasladándose hacia las montañas de Judea y al encontrarse con su parienta, ella expresará una de las más grandes y hermosas oraciones que se han contenido en nuestra santa religión, la oración del Magnificat, en donde ella misma
y de viva voz, expresa, sintetiza y hace suyos los anhelos y las aspiraciones de los pobres de Yahvé. Yo los invito, queridos amigos, para que allí en casa todo mundo tenemos la oración de la llamada Magnífica. Nos demos a la tarea de revisarla y de leerla pausadamente para que ustedes puedan encontrar allí esto que venimos diciendo. Quizá muchos de nosotros no sabemos el Magníficat de memoria, pero nunca hemos advertido que son las palabras de un pobre de Yahvé, de un Anawin, que ahora se siente engrandecido porque el Señor ha cumplido sus promesas. En el saludo del ángel, ella declara ante el mundo la riqueza espiritual con que ha sido visitada, y el mismo ángel lo expresa también así al llamarle la llena de gracia, la Virgen Santa que esperó durante toda la vida que se cumplieran las promesas, y en actitud de esta espera inequívoca es llamada así la agraciada de parte de Dios. Por eso podemos decir, queridos amigos, de María, que ella es la auténtica Anawin, la verdadera pobre de Yahvé. Los rasgos de los israelitas fieles que hemos venido reflexionando en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos hacen afirmar contundentemente que María de Nazaret, la Madre del Señor, destaca entre su pueblo como una verdadera israelita y una auténtica Anawin, digna hija y heredera de las promesas del pueblo elegido, especialmente esta promesa, la venida del Salvador. Por eso habremos de afirmar que María Santísima, al sintetizar en su persona las actitudes y el espíritu de un verdadero pobre de Yahvé, se convierte en modelo nuestro. Quienes creemos en María Santísima, estamos ante el desafío, pues, de aprender de ella este valor de ser pobre a los ojos de Dios, de volvernos Anawin ante Dios, que sigue cumpliendo sus promesas también en nosotros. Siendo la presencia de Dios la gran riqueza que nos ha sido dada, estamos invitados a vivir la pobreza evangélica, en la que Dios ocupa el primer lugar y en la que nuestros bienes de vida y salud, como nuestros recursos materiales, siempre estarán en segundo lugar. Nuestra confianza habrá de estar siempre puesta en las manos del Señor. Antes de entregarles a ustedes la actividad sugerida para esta primera lección, yo quisiera terminar, queridos amigos, con un texto que nos ofrece el Padre José Luis Martín Descalzo, y a propósito de lo que hemos reflexionado en esta lección, pudiera ayudarles a ustedes y a nosotros para reafirmar lo que ahora acabamos de compartir. Dice el Padre José Luis Martín Descalzo de María Santísima: ella debió haber tenido entre los 13 o los 15 años de edad. A esta edad solían desposarse las jóvenes de su tiempo, pero a veces María parecía mucho más niña a causa de su pureza, pero otras veces parecía mucho mayor por su extraña madurez. Ella siempre estaba en actitud de espera.
Es cierto que todos esperaban por aquel tiempo, aunque puede que cada uno aguardase cosas diferentes, pero el pueblo de Israel en tiempos de María estaba en una expectante espera. Los más esperaban simplemente salir de aquella humillación en que vivían. Estaban en un país invadido por extranjeros, por el Imperio Romano. El reino de David se había convertido en un despojo. Las familias vivían empobrecidas y miserables. Vivían tensos de expectación como todos los humillados. Sabían que el libertador vendría de un momento a otro y olfateaban esa venida como cuando los perritos están hambrientos. Palabras como, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Son palabras que luego se van a hacer presentes en la boca de Juan el Bautista. Es cierto que el pueblo en tiempos de María esperaba, pero muchos también desesperaban. A veces les parecía que el Mesías era un hermoso sueño que inventaban en las sinagogas como para hacerles llevar más llevadero el pan de la esclavitud. Pero María desde pequeña aprendió a esperar sin desesperar. Probablemente porque estaba a la espera de algo muy diferente que los demás. Ella le esperaba a él, no porque fuera a liberarla a ella, ni siquiera se imaginaba la figura del libertador. Ella simplemente sabía que cuando él viniera, probablemente muchos seguirían esclavos y miserables, pero él, con mayúscula, habría cambiado todo. No pensaba ni siquiera en el mal que iba a borrar, sino en la luz que él iba a traer. No le angustiaban las tinieblas, sino que ella soñaba con la luz. Las tinieblas, cuando él llegara, se irían por sí solas. Y mientras él llegara, alimentaba la esperanza en la luz que ella tenía, la luz de la palabra divina, de las profecías y de los salmos. Los pintores gustan siempre presentar a María en el misterio de la Anunciación con un pequeño libro en su mano cuando la visitó el ángel. Una pregunta interesante, ¿y de verdad María sabría leer? ¿Tenía además el suficiente dinero como para comprar libros caros? Los pobres no tenían ni qué comer. Algunos se escandalizan ante la sola idea de pensar que la Madre del Señor ni siquiera supiera leer ni escribir. Pero no debe causarnos escándalo, porque los pobres, y en todos los sentidos los pobres en tiempos de Jesús, rodeados de miserias, ni siquiera sabían leer ni escribir, y todavía más, siendo mujeres, menos. Esto debe haber sido probable. La mujer era entonces lo último del mundo, y en aquel rincón del planeta el nivel cultural era de lo más ínfimo. No saber leer y escribir era lo más corriente, y María, menos en la gracia, era una mujer corriente como muchas otras. A Jesús le veremos más tarde leyendo en la sinagoga y hasta escribiendo en el suelo, porque es hombre. Pero a María
no se nos dice nada de ello. Pero el saber leer o no, en nada oscurece la plenitud de su gracia. Lo que sí podemos asegurar es que María, como fiel de Yahvé, conoce las Escrituras, las conoce de memoria y todos los días repite los salmos y repite las oraciones con toda su esperanza. Cuando el ángel le hable a través de las Escrituras, ella sabrá de qué se trata y sabrá responder también con la palabra de Dios, porque el Magnificat no es otra cosa más que la palabra de Dios en la boca de María. Así pues, podemos afirmar y decir de María que ella es un verdadero pobre, un verdadero israelita que espera todos los días que se cumplan las promesas del Señor. Con esto, queridos amigos, ojalá se nos complete un poquito la idea que intentamos exponer en este primer encuentro con ustedes del cuarto módulo. Tarea que ahora yo se los propongo y que de aquí en adelante será, como les decía al principio de la lección, nuestra evidencia para saber que ustedes están en contacto con nosotros. Yo les voy a pedir que pongan mucha atención, porque eso es lo que yo les voy a pedir que me regresen a través de sus teléfonos móviles, a través de sus formatos, para saber si hemos comprendido un poquito lo que quisimos explicar en esta tarde. ¿Qué significa la expresión el resto de Israel? Acuérdense que está al principio de la lección. ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Inmediatamente después lo dijimos. Menciona 3 características de los pobres de Yahvé. Y finalmente, ¿por qué María es nuestro modelo? Al revisar nuestra lección encontramos allí nuestras respuestas y ojalá espero ver sus evidencias en corto tiempo. Que María Santísima les ayude a todos ustedes y ahora yo les entrego la bendición de parte de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Que Dios los acompañe y hasta dentro de muy pronto.